Hola, hoy quiero contarles cómo fue mi vida en el deporte. A ver, mi vida en el deporte fue muy rara porque practicaba, no practicaba, o sea, fue como sí y no. Pero para mí fue muy buena la vida con el deporte, o sea, tuve muy buenas experiencias, muy buenos recuerdos y quiero contárselos a ustedes. A ver, yo empecé con el deporte entre los 3 y 4 años más o menos cuando estudiaba en un colegio presencial. Mm, Nos llevaban a clases de natación, esa era educación física. Eh, Ahí aprendí a nadar y después, a ver, tengo muy buenos recuerdos de esas clases, eh, como competencias o momentos con mi papá, por ejemplo, cuando me llevaba a esas clases y demás. Eh, Así que para mí fue como una entrada al deporte muy buena. Después me salí del cole, no, después como a los 2 años más o menos nos dejaron elegir entre natación y gimnasia. No era, las clases de gimnasia no eran como algo del colegio, era más que todo como un informe y el que practicara gimnasia le, como digo, podía ausentarse en las clases de educación física, creo yo. No sé, la verdad no sé cómo hacía ahí, pero yo practicaba natación, no, practicaba gimnasia en vez de natación. Esa era mi educación física según recuerdo. Entonces, en ese proceso de gimnasia, en esos entrenos, yo practicaba con una profesora de Asia que me fascinaba. Como entrenaba era muy estricta, pero sabía enseñar y eso me encantaba. Le cogí mucho amor al deporte por ella y pues salía muy tarde pues tarde para mí, a las 6 más o menos, 7 de gimnasia y pues algunas veces llegaba a la casa triste o llorando porque las clases eran difíciles, pero me encantaba ir de todas formas. También había otra profesora enseñando con ella que era de acá, pero con ella no me gustaban mucho las clases porque a mi parecer ella sabía, ella era gimnasta, pero no sabía enseñar y es muy diferente. Ella era muy estricta también, pero también era muy, para mí, agresiva. O sea, no trataba bien a los alumnos. Y es muy diferente ser exigente, como lo era la profesora de Asia, a ser agresivo, bueno. Entonces con ella no me gustaba entrenar. Un día nos dijeron que tenía que irse la profesora de Asia y pues hicimos como una reunión de despedida para ella. Ella rifó varias cosas y yo me gané unos papelitos cuadrados para hacer origami. Yo ni siquiera sabía para qué eran y mi mamá me dijo, entonces se los regalé porque yo no sabía qué hacer con ellos. Por medio de esos papelitos fue que yo aprendí a hacer origami. Mm, a ver, mi mamá me enseñó a hacer origamis, pero yo me enojé demasiado con esos papelitos y no los volví a ver, nunca más. Eh, Le agradezco mucho a la profesora de haberme dado a conocer ese mundo tan hermoso del origami, pero bueno, después de esa despedida dejaron a la profesora de acá, pero yo no quería entrenar con ella, así que me salí de gimnasia. Tengo natación en la cabeza. Después volví a natación y eh, entrené por un tiempo, 1 o 2 años quizá. Ya no estaba en el colegio presidencial, ya estaba estudiando en la casa y eh, ahí en esa academia pasó algo triste y entonces mi papá me sacó. eh,
y me quería meter a unas clases de, ¿cómo se dice?, de triatlón con un profesor que me enseñaba natación en la academia, pero a mí no me gustaba el deporte como bicicleta y como ciclismo y atletismo. Entonces yo dije, no, pues no quiero, o sea, solo quiero entrenar natación solo. Entonces al fin no me metieron a triatlón y después de eso me metieron a atletismo, como porque no estaba haciendo nada, entonces dijeron, entra a atletismo porque no se va a quedar haciendo nada. Entonces, bueno, entré y estuve en una competencia, pero quedé cuarta. Fue muy chistoso porque yo le dije a mi abuela, quedé en una competencia en el puesto número 4 y me dijo, ay, qué bueno que quedé en el puesto número 4, la felicito y todo. Yo, abuela, pero es que éramos solo 4. Entonces, pues ahí como que fue una decepción. No, mentiras, una decepción no, solo que fue muy chistoso para mí. En la competencia paré muchísimas veces. Me llegué agotadísima. Cuando ya terminé de dar las vueltas, sentía que me iba a morir. Yo dije, no, atletismo, mejor dicho, no es lo mío. Y entonces me salí de atletismo y después mi papá me entró otra vez a natación. No, me entraron otra vez a gimnasia con un profesor. Pero, a ver, entrené con él quizá un año más o menos. Me gustaban las clases porque me encanta gimnasia, entonces me encantaba. Y él era buen profesor. Entonces, estuve con él no en una competencia, sino como en una presentación. Esa fue como la única presentación que yo hice o he hecho durante toda mi vida de gimnasia. Y después el profesor nos dijo a nosotros que yo no estaba como apta para gimnasia, no porque no supiera, sino por la edad. A la edad que yo tenía, ya las niñas estaban en competencias, en panamericanas y todo eso. Y pues yo quería ir a competir, pero ya no podía. Entonces yo dije, entonces, ¿qué hago acá? Me dolió mucho salirme, pero pues no iba a ir a competencias si me esforzara. Entonces me salí. Después entré a natación con el hijo de un amigo de mi papá, que daba clases en un barrio de acá de la ciudad. Entonces fui, entrené y todo. Un día se me salió este hombro mientras entrenábamos y me asusté mucho, pero no pasó nada, o sea, fue como de pronto se dislocó el hombro o cualquier cosa y seguí entrenando. Aunque ese día no seguí entrenando, me quedé en reposo y todo, pero a los días siguientes seguí entrenando. Después, como a la semana, se me salió este hombro. También dejé en reposo el hombro y todo eso, pero volví a entrenar. Y se me salió otra vez este hombro. Entonces ahí sí fue como, ¿qué pasa? Y me llevaron al médico y el médico nos dijo que sufría de luxación. Bueno, no luxación, sino que había tenido subluxaciones en los hombros porque yo no tenía ácido láctico, que es, ¿cómo se dice eso? Colágeno. Entonces, que eso no tenía, ¿cómo se dice? No tenía solución, no tenía, bueno, no podía hacer nada. No me podían operar, no me podían hacer nada, no habían pastas, nada. Pero el profesor, no. El doctor me dijo eso y yo, la verdad, lloré mucho porque en esas clases tuve unos compañeros que para mí fueron mis primeros amigos, por así decirlo. Me trataron muy bien y tuve muy buenos recuerdos con ellos. Entonces yo no me quería salir por eso. Pero después, a ver, me tuve que salir porque el doctor dijo, tiene que parar la natación y entrar a unas terapias. Y ya, o sea, usted hoy no va a tener como su vida normal porque ya
sus hombros, usted no produce ácido láctico. Normalmente los cuerpos producen ácido láctico, que es para que los huesos no se zafen y tal. Que ya eso pasa ya cuando uno va envejeciendo y todo y no se puede hacer nada. Entonces me decía que yo no me podía colgar de las barras que tienen los buses arriba. ¿Cómo le explico? Son las barras que tienen los buses arriba para uno prenderse cuando ya no hay sillas. Eso. Entonces que no podía colgarme de ahí porque podía quedarme con el hombro suelto. O bueno, entonces que por lo que más pudiera no hiciera cosas con los hombros que pudieran zafármelos, porque en una de esas podría zafármelo de una forma que tuvieran que operarme y bueno, no era bueno que tuvieran que operarme y todo eso. Entonces a mí me dio mucho como susto porque ya no podía entrenar natación, ya no podía hacer como ningún deporte porque nos pusimos a pensar con mis padres que todos los deportes tienen que ver con los brazos prácticamente, a no ser de que sea ajedrez. Pero, por ejemplo, tenis, la fuerza en los brazos, atletismo, o sea, vimos que atletismo cuando uno corre como que los hombros hacen así y a mí durante todas las veces que trotaba me dolían demasiado los hombros. Mi mamá decía que de pronto era por estrés, pero vimos ahí que los hombros quizá me dolían por eso. Entonces prácticamente no podía hacer ningún deporte. Entonces me salí de natación triste y empecé a ir a las terapias. La verdad esas terapias me encantaron porque a mí me ponían como unos, no sé cómo explicarlo, lo que le ponen acá en el pecho a uno cuando no va al médico, que no sé, es que no sé cómo explicarlo, que son como como unos stickers que son conectados con unas cuerdas. Yo no sé cómo decirlo. A ver, el caso es que me ponían esas cosas en la espalda y me ponían una toalla hirviendo, bueno, con un aparato dentro, y me ponían eso calientísimo con esas cositas. Entonces me subían como los grados y eso me hacía como masajes en ¿cómo se dice? Masajes acá en la espalda, entre los hombros. Entonces me encantaba, eso era como cosquillas, eso era como ir a recreo para mí porque me fascinaba. Me sentaba ahí como media hora esperando a que la terapia se terminara y me fascinaba, me ponía a charlar con las señoras que estaban ahí, con algunos niños, o bueno. Después me mandaron, cuando se acaban las terapias, lamentablemente, me mandaron a hacer ejercicios con ¿cómo se dice eso? Ay, se me olvida todo. Con unas bandas elásticas. Y a mí me da mucha pereza porque eso era en cámara lenta que tenía que hacerlo para fortalecer los hombros. Aunque el doctor había dicho que no se podía hacer nada. Y él mismo me mandó las terapias, pero bueno. Entonces, después el profesor le dijo a mi papá que, pues, que eso era imposible prácticamente, que no se pudiera hacer nada. Entonces me mandó unas pastas que las tomaba regularmente, o sea, cuando se debía, y le dijo a mi papá que nadar era como hacer la terapia, que no me iba a esforzar tanto para que se volviera a zafar, pero que volviera a nadar, como una terapia, algo así. Entonces, bueno, convenció a mi papá y volví a natación. Pero cuando volví a natación, que eso fue como medio año después, ya no estaban mis compañeros. Ya como que el grupo se había dispersado y yo iba porque pues era el deporte y todo, pero ya no iba como tan alegre porque si acaso quedaba un compañero con los que yo entrenaba. Entonces, después me salí. No, durante ese tiempo hicieron los intercolegiados acá, que es, no sé si saben, pero es como competencias de deportes entre los colegios de la ciudad. Entonces, yo como estudiaba virtual, tenía que, estudiaba virtual, entonces
del colegio me mandaron unos como los papeles para inscribirme en los intercolegiados, pero el colegio era de otra ciudad. El caso fue que fuimos a donde supuestamente tenía que ir a hacer la competencia de natación y en ningún momento me llamaron. Entonces fuimos y preguntamos al, ¿cómo se dice? Como estudiaba virtual tenía que, a ver, tenía que enviar unos papeles del colegio, que era de Sogamoso, bueno, de una ciudad, de otra ciudad, y ellos me enviaban como el formulario. Entonces yo fui a la competencia y con el formulario y resulta que nunca me llamaron en la competencia. Entonces fuimos donde el que, a ver, como el, ay, yo no sé cómo explicarlo. A ver, el que mandaba, por así decirlo, el, la carrera ahí. Entonces él me dijo que podía competir, pero que no me iban a dar ningún premio ni nada si yo ganaba. Entonces, porque yo no estaba anotada ahí, pues nos pareció muy raro porque yo había enviado todo y hasta me habían enviado un saco, un buzo del colegio y todo como para representarlo y pues nos pareció muy extraño, pero bueno, el caso fue que competí, quedé de tercera, de segunda no sé, pero esta vez sí no éramos tres, éramos como cinco más o menos mal lo quedé de última, pero pues sí, no importa, no me dieron nada. Después preguntamos y me dijeron que no era ahí donde me tocaba la competencia, era en Sogamoso, pero nosotros dijimos, si nosotros éramos de acá, ¿por qué no nos dijeron que teníamos que hacer unos papeles especiales aparte para que la competencia mía fuera acá? El caso fue que después de esa competencia me salí de esa academia y fui a la academia, a la segunda academia en la que había practicado natación. Resulta que ahí me conocí con unos amigos que quizá algunos están viendo estos videos o muchos no, pero yo quise muchísimo a los compañeros de ahí porque para mí fueron como, a ver, los de la academia pasada habían sido muy buenos amigos, pero estos fueron como ya tirando a familia, entonces fue muy especial para mí. A pesar de que no hablaba con ellos prácticamente, ellos me trataban muy bien y me sentía a gusto con ellos. Entrené ahí por un buen tiempo y resulta que en un entreno se me salió ya este hombre. Ya llevaba 2 veces acá y 2 veces acá. Entonces la profesora me calmó, me dijo que eso también le pasaba a otra compañera y que no había problema, que tuviera cuidado y bueno. Esa fue como que la más grave porque la piscina ya era muy honda y yo estaba como entre la mitad de la piscina, o sea, no tenía orilla para agarrarme y los compañeros pasaban por el lado mío y yo sin poder respirar, asustada. En todas las veces me asusté. Entonces, para mí fue como la más grave. Después pasó otra vez algo con esa academia y me salí. Pero me fui con la academia, a ver, me fui a la academia a la que todos mis compañeros se fueron prácticamente. Entonces seguía como igual, aunque ya era en un pueblo cercano a la ciudad, pero seguía siendo muy buenos los entrenos. Y después me salí. Es que mi vida ha sido así como que entro, salgo, porque muchas veces era porque a mi familia le encanta viajar. Entonces nos íbamos a viajar y tenía que aplazarlo. Nos íbamos a ir a otra ciudad, entonces tenía que dejar el deporte. Y así muchas veces. O por el estudio, entonces tenía que dejar de entrenar y bueno. Entrené ahí más o menos
unos meses, no fue años, unos meses me salí, volví y entré. Y ahí entrené como unas semanitas y me salí. La verdad, esa fue la última vez que entrené natación o entrené algún deporte. Ahí me salí la última vez porque ya estaba en décimo, casi el último año para salir ya del colegio y tenía muchísimos trabajos, entonces dejé música y dejé el deporte. Quería entrar otra vez después, pero mi papá dijo, no, no puede porque esto, entonces no entré. Y ya le había dicho al profesor que iba a entrar. Después dijo, no, van a volver. Entonces le dije al profesor, ¿puedo entrar otra vez? Y me dijo, claro que sí, usted sabe que sí. Y resulta que no. Entonces, como que ya definitivamente no. O sea que mi vida con el deporte prácticamente se terminó a los 15 años, sí, 15 años. Y pues hasta ahora no tengo pensado volver a hacer deporte, aunque obviamente el deporte es esencial. Me iba muy bien con la salud, o sea, no me enfermaba tanto y todo eso. Pero ya el deporte en sí, como practicarlo para dedicarme mucho a él, no. Y pues esa fue mi vida en el deporte, con el deporte y bueno, muchas experiencias obviamente tuve, pero no las puedo contar todas acá, sino nunca termino. Y pues espero que les haya gustado o se animen a hacer algún deporte, el que ustedes quieran. Y hasta aquí. Chao.